Hola Quilter, un sábado más, un sábado de quilting y aquí estoy yo en mi descansito de la máquina para hablar un poquito con todas vosotras. Hola Quilter, soy Mercedes Ortiz de Detalles de una Quilter y te doy la bienvenida a este podcast, un espacio para hablar de patchwork y acolchado. Bueno, y como no puede ser, siempre que se habla de patchwork es algo como muy especial, pero en este tema vamos a ponerle un poquito más especial. Os voy a explicar un poquito a mi manera y después de todos mis años de experiencia como profe, cómo va ese patchwork en relación a esa terapia que nos da y esa tranquilidad para la mente. Siempre he pensado y muchas veces lo he dicho, así como en plan anécdota, que el patchwork tendría que estar recetado por un médico. La verdad es que como profe y después de muchos años dando clases, sí que siempre noto ese antes y después en mis alumnas después de una clase de patchwork. Y bueno, me he ido anotando por aquí algunas cositas para puntualizar de esa terapia que yo creo que hay entre el patchwork y nuestra mente. Y venga, os la voy a contar. A modo personal, yo creo que el patchwork es una reducción del estrés y de la ansiedad. También creo que forma parte de esa estimulación a la creatividad que tenemos y mejora muchísimo la concentración. También aumenta muchísimo nuestra autoestima por esa conexión social que hacemos con nuestras compañeras. El ritmo repetitivo de la costura y esa concentración que tiene en el diseño es relajante y es similar a lo que es una meditación activa. El patchwork, como es muy creativo, pues nos invita muchísimo a explorar colores, texturas, esos patrones y despertando muchísimo esa imaginación que todas llevamos dentro. Mejora la concentración. Yo creo que es muy fácil de entender esta parte porque la atención que nosotras necesitamos para seguir los patrones, para unir esas piezas unas con otras, ejercita sobre todo esa capacidad de estar concentradas en una cosa. Y eso, desde luego, para mí tiene muchísimo beneficio. Bueno, todas conocemos que nuestro cerebro está como dividido en dos partes, ¿no? Ese hemisferio derecho y el izquierdo, y que muchas veces como que nos inclinamos a ejecutar más uno que otro. Pues el patchwork creo que lo que hace es hacer esa conexión entre los dos y que la cosa vaya muchísimo mejor. Desde luego eso lo produce lo que es la creatividad, en la unión de esos dos hemisferios que hagan que trabajen juntos. En el hemisferio derecho, una de las cosas que ejecutamos más es la creatividad y esto hace esa capacidad de generar ideas originales y únicas. También en esta parte, en ese hemisferio derecho, una de las cosas que también se trabajan muy bien y sobre todo en el patchwork es esa imaginación y visualización de imágenes del proyecto ya acabado. Esa actividad que nosotros tenemos, eso se hace en este hemisferio. Así que te conviertes como más intuitiva y eso en el patchwork es, bueno, genial. Así que, bueno, a menudo esa conexión es la capacidad de confiar en nuestra intuición. Por ejemplo, os pongo cuando tenemos que decidirnos por alguna tela. Esa intuición que nosotros tenemos en el patchwork la ejecutamos muy bien. La conexión que hacemos con el otro hemisferio, con el izquierdo, bueno, pues es esa lógica y ese análisis de problemas, por ejemplo, que podamos encontrar. En el patchwork, desde luego, muchas veces los encontramos, ¿verdad? Bueno, pues esa manera de planificar, de organizar y de ejecutar el proyecto, de ahí viene el hemisferio izquierdo. El que tengamos una idea y nos pongamos todas en el grupo a hablar de ella, a saber argumentarla, a saber explicarla, pues toda esa parte también es esa conexión y esa unión que tienen esas dos partes de nuestro cerebro. El pensamiento secuencial. Ese hemisferio procesa una información de paso a paso.
¿Sabéis cuándo tenemos que hacer este paso primero, poner la cremallera después, esta costura va antes, no, que va después de esta? Esa parte también es muy importante para nosotras. Fijaros cuántas cosas movemos en el simple hecho de hacer patchwork. Fijaros todo lo que movemos en nuestro cerebro sin darnos cuenta. Sin olvidarnos que todo este proceso que nosotros vamos haciendo mientras hacemos patchwork, todo esto que se mueve en nuestro cerebro, va muy en comunicación con la memoria. Así que lo que haremos será recordar. Qué importante es recordar, ¿verdad? Pues el patchwork nos ayuda a recordar. Así que para que veáis que aunque todas de nosotras pensemos, a mí el cerebro creo que me funciona más por un lado que por el otro, en el patchwork podemos ejecutar los dos. Bueno, para muchas cosas, desde luego, necesitamos esa comunicación entre los dos hemisferios de nuestro cerebro, pero el patchwork nos ayuda a lograrlo. Así que, quilters, cuando llegamos a clase y llegamos con algunos problemillas o algunos pensamientos que nos puedan distraer, pues el patchwork los frena. ¿Por qué? Pues porque cuando ponemos en marcha la creatividad para hacer nuestro trabajo, nuestro proyecto, necesitamos de los dos hemisferios para trabajar juntos, el creativo y el lógico. Bueno, quilters, otro detallito que también tiene el patchwork es que no podemos olvidarnos de que el patchwork también nos ayuda a el movimiento, cuando cosemos a mano, y la coordinación. Quilters, también otra de las cosas que nos da esa coordinación y ese pensar es cuando empezamos a ver nuestros patrones, un patrón nuevo a primera vista. Vamos a tener esa capacidad de visualizar cómo van a encajar las piezas. Todo eso como en una visión espacial que se llama. Así que ese tridimensional que nosotros tenemos que ejecutar cuando vemos un patrón nos está activando una parte de nuestro cerebro. Vamos desarrollando como esa capacidad de anticipo, de visualizar el resultado final. Eso es muy importante, ¿eh? Empezamos como a analizar y hacer trabajar nuestro cerebro de una manera como muy lógica. Vemos cuadrados, vemos triángulos, vemos rombos y todo eso tenemos que muy rápidamente pensarlo en nuestro cerebro para que esa unión, ¿qué resultado va a tener? Entonces visualizamos y ese proceso es súper importante. Y si hablamos de ese proceso de planificación antes del proyecto, antes de cortar y antes de coser, nosotras tenemos que ir pensando en cómo nos vamos a organizar. Así que en ese punto también utilizamos la lógica y esa visualización de nuestro trabajo. Volvemos a unirnos también en nuestro cerebro y volvemos a parar ruidos para concentrarnos en esa ejecución. Y nada, y vamos a empezar ya a trabajar, pues claro que sí. El corte preciso de la tela exacto, muy bien ejecutado. El manejo de la aguja, el manejo de la máquina. Bueno, esa colocación exacta de todas nuestras telas, pues es una coordinación que necesitamos ejecutar. Enhebrar la aguja, coser pequeñas piezas, puntadas muy a conciencia, muy detalladas para nuestro objetivo, esas uniones que tanto nos gusta tener perfecta, pues eso es una motricidad que seguimos desarrollando y haciendo patchwork. Así que, resumiendo un poquito todo esto, pues el patchwork es lo que nos provoca y lo que nos hace hacer es la planificación y la coordinación de unos movimientos muy específicos. ¿Es como hacer gimnasia? Pues puede que sí, ¿eh? Quilter, y te hago una pregunta. ¿A qué necesitas estar concentrada cuando haces patchwork? ¿A qué te molesta cuando te interrumpen? Bueno, pues esa es otra de las cosas y de los beneficios que nosotras tenemos cuando hacemos patchwork. La concentración y la atención. El patchwork quiere que estés concentrada, que estés atenta a lo que estés haciendo. Así que se une como una conexión entre la mente y el cuerpo. Es la necesidad que tenemos de estar presente en lo que estamos haciendo. No podemos estar haciendo una cosa y estar pensando en otra. No,
El patchwork te obliga a que estés presente en lo que estás haciendo y eso es una concentración pues muy importante. Quilter, y te voy a resumir esto. El patchwork es relajante. Sí. Ese movimiento repetitivo que vamos haciendo, esa creatividad que vamos utilizando, tienen un efecto relajante en lo que es nuestro cuerpo y sobre todo en nuestra mente. Así que Quilter, anota esto. El patchwork reduce el estrés. Sí, reduce el estrés y la ansiedad, haciendo que tengas un bienestar mental y físico. Así que el patchwork lo que hace es fortalecer la comprensión espacial, la psicomotricidad y la conexión entre el cuerpo y la mente. Bueno, Quilter, pues será que esta semana a mí me ha ido muy bien echar ratitos en mi máquina de coser, hacer mis acolchados y estar haciendo patchwork. Me ha relajado muchísimo, me ha desconectado de muchos pensamientos y entonces he querido compartir, bueno, pues este pensamiento con todas vosotros. Este ratito de descanso ha sido para deciros lo que para mí es el patchwork y el beneficio que encuentro en él. He ido buscando para encontrar esa relación que a mí me hace sentir tan bien y me ha sorprendido muchísimo ver que nuestro cerebro trabaja junto, parando muchos pensamientos y muchos ruidos y que hay una conexión que desde luego es muy lógica en hacer patchwork y sentirse bien. Quilters, nos vemos o nos escuchamos en nuestro siguiente sábado. Ya lo sabéis, ¿no? Nuestros sábados son de quilting. Así que a ver qué tema tenemos para el próximo sábado. Hola Quilter, soy Mercedes Ortiz, de Detalles de una Quilter, y te doy la bienvenida a este podcast, un espacio para hablar de patchwork y acolchado.